mire que aquí escribe cosas a tener en cuenta. O sea que todo lo que nos dijo de un inicio fue como una introducción a lo que ella va a hacer. Mentalización, donde combina y agrupa los puestos individuales de especialización logrados por la división del trabajo. Este factor es determinante de la estructura organizativa de la empresa que crearía el proyecto y por lo tanto de la cuantía de las inversiones y costos asociados a él. Los tipos más comunes de departamentalización son por funciones, territorios, productos y clientes. Y la esfera de control, que determina el tamaño adecuado de unidades subordinadas a cargo de un superior en cada uno de los niveles de la organización. De repente me encuentro aquí y digo, ¿qué fue lo que dijo en departamentalización? No le escuché. Entonces yo regreso a mi video para que ella me explique otra vez. Y así esa es la ventaja de estar viendo las cosas en un video, porque yo lo puedo adelantar o lo puedo... Respecto, se debe tener en cuenta las relaciones relativamente fijas existentes entre los puestos de una organización, que son el resultado de los procesos de división del trabajo, de departamentalización, donde combina y agrupa los puestos individuales de especialización logrados por la división del trabajo. Este factor es determinante de la estructura organizativa de la empresa que crearía el proyecto y por lo tanto de la cuantía de las inversiones y costos asociados a él. ¿De qué me está hablando aquí, Berta, cuando habla de esta departamentalización? Cuando habla de la departamentalización, está hablando sobre el territorio, productos, que lo menciona ella ahí en el video. Sí, estamos de acuerdo, pero en términos generales, ¿a qué se refiere? Cuando habla de departamentalización, si tú escuchaste todo lo que estuvo mencionando, exclusivamente ¿a qué se refiere? Si lo captas. Una forma sencilla de decirlo, ¿qué sería? Y lo, No. y lo regreso. Y lo escucho. Para definir una estructura organizacional de proyectos se debe tener en cuenta las relaciones relativamente fijas existentes entre los puestos de una organización, que son el resultado de los procesos de división del trabajo, de departamentalización, donde combina y agrupa los puestos individuales de especialización logrados por la división del trabajo. Este factor es determinante de la estructura organizativa de la empresa que crearía el proyecto y por lo tanto de la cuantía de las inversiones y costos asociados a él. Los tipos más comunes de departamentalización son por funciones, territorios, productos y clientes. Ajá. Dime, Berta, ¿a qué se refiere? Si me lo tienes que decir en dos palabras, ¿qué me mencionarías que es? ¿Cómo me dirías que se llama este tema? Alguien que no sea Berta, entonces, ¿cómo le llamarían? Se parece al organigrama. Sí, pero eso ¿cómo se dice? O sea, A los puestos de trabajo, doctor, sería desde el gerente hasta los que llevan la contabilidad, los que sí, llevan el marketing. pero eso ¿cómo se llama? Exactamente está bien dicho y también Gerson, pero ¿cómo se llama eso? Todo eso que mencionó en este grupito aquí, ¿cómo se llama? La estructura organizacional. Sí, es estructura organizacional y estamos de acuerdo, pero ¿cómo se llama? ¿A qué se refería exactamente? ¿Ah? Si no se le llama, si se le quita el nombre de recursos bueno, ya les dije, recursos humanos. Esto El es recurso humano. de recursos humanos, solo está hablando de los puestos, de los diferentes departamentos y del trabajo individual y cómo se interactúan entre unos y otros. Departamentalización, de repente se les puede olvidar esa palabra en examen, pero no, es lo referente a recursos humanos. Y al decir recursos humanos, ¿de qué hablamos? De puestos, de funciones,
de oficinas, de organización. Entonces, es la función de lo que hacen todas las personas dentro de una empresa. Y la esfera de control, que determina el tamaño adecuado de unidades subordinadas a cargo de un superior en cada uno de los niveles de la organización. Es importante considerar bajo la esfera de control a la similitud de funciones y a la proximidad geográfica de los subordinados, la complejidad de las funciones y el grado de dirección y control requeridos por los subordinados. Para diseñar una estructura organizacional, se pueden seguir los siguientes pasos. Pueden primero definir los objetivos generales de la empresa, que deben existir una concordancia entre la estructura organizacional y los objetivos. Luego, elaborar un listado de actividades administrativas necesarias para el logro de esos objetivos. Después, definir cuál de esas actividades se subcontratarán y cuál se harán de manera directa. Muy bien. Entonces, dime, Elsa, ¿qué te llama la atención de esta segunda parte que vimos de la estructura organizacional? Bueno, estamos hablando, ¿verdad? De lo que es recursos humanos y de ese pedacito que puse en especial, es de que, claro, ¿verdad? Que ellos también antes de hacer los puestos o de definir los puestos, tienen que hacer también análisis, por ejemplo, de productividad de cada puesto. Es correcto. O por ejemplo, no voy a decir, voy a poner una secretaria aquí cuando no la necesito. O 5 operarios en cierta planta si no es necesario, sino hacer un análisis también de operatividad de la actividad, pienso yo, ¿verdad? Sí, muy bien. Dime, ¿cómo se llama, Francisco? ¿Qué te llama la atención de esta parte? Respecto a lo de la esfera de control, ella mencionaba también de que una estructura organizacional para tener un buen diseño eh, sigue diferentes pasos. Definir los objetivos generales de la empresa. Eso pues usted nos ha enseñado, doctor, de que cuando uno va a emprender algo, un proyecto o cualquier cosa que tiene uno en plan, tiene que tener objetivos claros. Los Correcto. objetivos, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a lograr, en cuánto tiempo, qué es lo que vamos a conseguir. Entonces ella menciona de que para la estructura organizacional tener un buen diseño tiene que tener objetivos generales, objetivos claros. Excelente, buen punto de vista. Fanny, ¿qué te ha llamado la atención de este segundo esquema, el segunda esfera? Bueno, buenos días, lo que me ha llamado la atención es de elaborar un listado de todas las actividades para tener un orden en cuanto a la realización. Muy bien. Glenda, ¿cuál es tu opinión de lo que hemos visto desde el principio hasta ahorita en el... dime 4 puntos importantes que vale la pena mencionarlos ahorita que hemos, hasta aquí, hasta donde va el video. ¿Me escucha? Sí, Bueno, como laboro también en una empresa, un estudio organizacional, ¿verdad? Es muy importante. Desde el punto de vista, como lo menciona, organizacional, nosotros como empresa definimos todo eso de la jerarquía, los objetivos, eh, las metas que tenemos por cumplir todos los meses. Entonces siento que todo eso forma parte de un estudio organizacional de una empresa. muy bien. Dime, Berta, ¿qué te ha llamado la atención hasta ahorita de todo lo que ha explicado? 4 cosas que te han llamado la atención. Me ha llamado la atención las etapas, doctor,
que ahí va, ¿cómo le digo? Sí, en las etapas tiene que ir la inversión, tienen que ir las operaciones y mantenimiento y en base a eso, si no se tienen esas etapas, pues no se puede hacer el proyecto porque es muy importante. Bien. También en la estructura menciona lo que es lo bueno y lo malo, o sea, las fortalezas y debilidades que debemos de manejar en una empresa Bien. y el área de recursos humanos, Oye, cómo va estructurada, eso me llamó mucho la atención. bien. Es importante, ¿por qué? Porque hasta este momento ustedes pueden de una vez ya tener sus cuatro ideas que les va a permitir ir haciéndose en su mente la estructura de lo que va a hablar. Eso es importantísimo. Bueno, hasta ahorita llevamos cuatro, por decir algo, cuatro componentes principales. Uno es que hay que armar su propio índice o hacer su estructura hacia dónde lo van a dirigir. Luego, pensar en que van a tener información que investigar, ¿verdad? Y en base a esto van a hacer los diferentes estudios. Un estudio financiero, un estudio de mercado, un estudio legal, un estudio ambiental, lo que sea. Y luego van a pensar en la parte autosostenible. Y después es importante escribir que vamos a revisar siempre cuáles son los diferentes fines de la empresa para irlos chequeando y de esta manera que nosotros podamos incluir todo lo que necesitamos. De las actividades que se harán de manera directa, deben agruparse en tareas y actividades relacionadas o afines en subsistemas. Luego identificar las funciones específicas que debe cumplir cada subsistema, identificar las necesidades de recursos que tiene cada subsistema, expresar los subsistemas en unidades administrativas o grupos de trabajo, asignar funciones y definir cargos para cada unidad administrativa o grupos de trabajo, y eso los va a ayudar a poder elaborar un organigrama. El diseño de la estructura organizacional depende de criterios y principios administrativos, los cuales no son generalizables a todos los proyectos. Los principios administrativos de la división del trabajo, unidad de mando, tramo de control, la departamentalización y la delegación de funciones deben aplicarse al momento de definir la estructura. Pero además, se debe tener en cuenta factores particulares de cada proyecto, como las relaciones con clientes y proveedores, el tipo de tecnología administrativa que se quiera adoptar, la logística necesaria particular de cada proyecto, la externalización de algunas tareas y la complejidad de las tareas administrativas propias del negocio. El estudio de las variables. En este punto en donde hizo una lista así libre para todos, ¿qué partes mencionó? Mencionó lo que es la logística. La logística, uno. Otro. Relaciones. Externalización de algunas tareas, ¿sí? Exactamente. Referente a los límites. Relaciones con clientes y proveedores, doctor. Relaciones comerciales y sociales. ¿Qué más? La elaboración del organigrama para poder tener una mejor función. Es correcto. Un organigrama para tener claro las funciones que van a tener y que no haya dualidad de funciones o dos o tres personas haciendo lo mismo. Eficiencia se llama eso. ¿Qué más? Los principios administrativos. Correcto, ¿verdad? Para tener todo bajo control, porque tarde o temprano va a venir una evaluación o diferentes, y entonces es necesario saber la parte más importante en donde se tiene que rendir cuentas, que es el dinero. ¿Qué más? Tipo de tecnología administrativa. La tecnología que se va a utilizar. Ya saben que ahora eso es de avanzada y las empresas que más manejan las cosas son las que más rendimientos tienen. ¿Qué más mencionó? Delegación de las actividades de acuerdo a los puestos y también
los líderes, las personas que liderarán el grupo. Correcto. La definición de funciones, ¿verdad? Y quiénes son los que van a tener la autoridad. Correcto. ¿Qué más? Lo complejo que son las tareas administrativas. Es correcto. Eso es significar las funciones, en donde decir, esta persona está aquí aparte, pero tiene una gran responsabilidad. Estos toman decisiones, pero no pueden tomar decisiones si no se tiene claro el grado de responsabilidad y cargo. Y sobre todo, de nada sirve que estos tengan altas funciones si los de abajo no hacen su trabajo. Definir funciones es muy, muy importante. ¿Qué más? Doctor, Ajá. a mí lo que me llamó la atención de esa lista es no generalizar el trabajo de cada departamento, ¿verdad? Cada departamento tiene sus diferentes necesidades en temas de logística. Y en una empresa, por ejemplo, surgen diferentes proyectos y el evaluar realmente cuál es la necesidad de ese proyecto y darle las herramientas, por ejemplo, o sea, como decía ahí, temas tecnológicos, es muy importante para que este departamento pueda ejecutar ese proyecto, ya que si limitamos el tema de una herramienta hacia un proyecto, eh, ese mismo departamento no va a tener la capacidad para poder fortalecer y echar a andar lo que es ese proyecto. Entonces, no generalizarlo porque quizás un proyecto con otro y si lo dividimos en diferentes departamentos, no es la misma herramienta que va a ocupar este departamento versus otro. Es correcto. Es importante también tener bien definido la función de cada uno y la responsabilidad. 10 pueden tener las mismas funciones, pero los resultados siempre van a ser diferentes. Siempre va a haber alguien que presenta más que otros y la responsabilidad del que está administrando debe ser detectar definitivamente quién es bueno para tal cosa y para otra. El jefe de departamento siempre debe saber quién está sobresaliendo, ¿verdad? Eso es importante. Organizacionales durante la preparación del proyecto. Entonces, estas cosas que han estado aportando ustedes, sobre todo esta lista, son cositas que se colocan aparte y va alimentando mi mente acerca de lo que implica el estudio de organización. Sobre todo este resumen que hicieron ahorita uno por uno. Manifiesta la importancia en el hecho de que la estructura que se adopte para su implementación y operación está asociada a egresos de inversión y costos de operación, tales que puedan determinar la rentabilidad o no de la inversión. El efecto de las inversiones se manifiesta por la necesidad de disponer tanto de una estructura física como oficinas, salas de espera, estacionamientos, mobiliarios. También se pueden prever otras inversiones como gastos de organización y puesta en marcha, sistemas de comunicación y de procesamiento de datos. Los costos a tener en cuenta en el estudio organizacional se refieren a los de funcionamiento ocasionados por los procedimientos administrativos diseñados en función a la estructura organizacional previamente definida. El costo más importante a tener en cuenta es la remuneración del personal de la organización. Podemos sugerir una forma de definir la estructura organizacional para determinar inversiones y costos, donde se pueden responder a las preguntas: ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y en cuánto tiempo se hace? Luego se describen los puestos de cada actividad, agrupándolos por funciones o por similitud, y crear las funciones por actividad. Mire, lo primero que ella decía cuando inició su video es hacer una estructura. Aquí ella creó una estructura para no dejar por fuera nada. Esta estructura que usa las áreas, que es todo lo concerniente a la organización de la empresa. Entonces, mire que tienen al gerente,
Tiene el departamento de la gerencia y es su gerente, tiene el departamento de finanzas, los de mercadeo, los que producen y recursos humanos, que lo mencionaba al inicio cuando les dije cómo se llama. Ella tiene aquí todos los departamentos que esa empresa contiene. Entonces hay un gerente, hay un administrador, hay un encargado de mercadeo, hay un jefe de producción, hay un licenciado o máster en recursos humanos, normalmente un psicólogo, sociólogo o alguien dedicado directamente a trabajar con capacidades humanas y otros departamentos menores, ¿no? Pero estos son los más importantes y hacen la estructura para no perderse, para que todo el mundo trabaje y que todo el mundo participe. Y coloca, claro, los objetivos, que es la principal función de cada uno de estos. Por eso es que es un departamento de organización, es un departamento de recursos humanos, es un departamento que debe estar muy ordenado. Entonces, para no perderse y que de repente el de finanzas se quiera pasar por encima del gerente. O el de mercadeo no tome al de finanzas, sino que vaya directamente con el gerente. Todos tienen su propio jefe y tienen una estructura. Y luego agrega todas las actividades que tiene que hacer cada uno de ellos. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se forma una microempresa o una pequeña empresa, todos hacen de todo. El jefe o la mamá, el papá, quien sea, es el que controla el dinero, recibe, da y todo. Pero muchas veces él se pone a mercadear, se pone a ordenarle a los demás empleados, se pone a hacer cosas que no le corresponden. Entonces, esa empresa no está organizada porque él se mete en todo y todos los de abajo se meten en todo lo demás. Normalmente crea conflictos, líos. Entonces, tiene que ponerle las actividades a todos y cada uno para que ninguno se salte. Y cuáles son los requerimientos, o sea, un currículum para cada uno de los puestos, ¿verdad? Para saber, no va a traer, como sucedió alguna vez en Honduras, que puso de ministro de salud a un veterinario, ¿verdad? Increíble. Entonces, esas cosas no se deben de hacer. Por eso se tiene que tener el personal ideal. Si es alguien de comercialización, lo mejor es tener un licenciado en mercadeo o un licenciado en administración de empresas, pero que sepa del tema. Lo que requiere para trabajar, porque no van a estar con la boca. Todos necesitan algunas herramientas, insumos y materiales que van a necesitar: papel, lápices, computadora, calculadoras, archivos, etcétera. Todo lo que ellos van a requerir, todos y cada uno van a tener necesidades diferentes. ¿Y cuánto va a costar eso? Entonces, ¿con cuánto voy a comenzar? Es importantísima esta parte porque ha estructurado cómo va a funcionar la organización de la empresa. Con este cuadro ya se puede decir. Dime, Denis, ¿qué otra cosa le pondrías, si, dada tu experiencia de trabajar, qué otra cosa le pondrías a este cuadro? O si dices yo lo veo completo, estaría bien también. Pero en tu experiencia, ¿qué otra cosa le agregarías a este cuadro para que la gente funcione y trabaje bien ordenado? Eh, Quizás solo agregar mi opinión más que todo, porque yo el cuadro lo miro bien realmente. Eh, este cuadro, en mi criterio, es algo muy necesario y imprescindible para las empresas. Correcto. Y miren, en Disculpe, realidad, perdón, doctor. Sí, Discúlpeme, voy a recibir una llamada del trabajo. vaya, está bien. Gracias. Continúa, Dan. ok, en realidad, voy a hablar desde la experiencia. A veces nosotros vemos o estamos dentro de un departamento donde en realidad me voy a ir a la columna de requerimiento de personal. A veces vemos cómo desfilan para adentro, tema de contrataciones, aumentar el número
de personal y eso repercute en el penúltimo cuadro donde dice costos. Al final es un costo que representa dentro de la empresa, de un salario extra, ¿verdad? Dentro de la empresa. Y en realidad, si no tenemos bien definido las primeras dos columnas, como los objetivos y las actividades de ese departamento, es decir, este departamento tiene el objetivo de, y bueno, tenemos 5 personas y cada persona realiza este tipo de actividades. Es muy necesario llenar esas dos primeras columnas para saber si en realidad requerimos más personal o sobrepasamos ese número indicado de personal y cuánto va a repercutir. Es un salario extra que la empresa está pagando y qué me va a producir a mí tener esa persona adicional ahí, ¿verdad? Entonces, al final yo miro muy completo el cuadro, pero puedo hablar en base a la experiencia que a veces es muy importante que como empresa se definan los objetivos y las actividades de cada departamento para saber posteriormente o definir las otras 4 columnas y saber si estamos dentro de la rentabilidad que podamos ofrecerle nosotros a la empresa como empleados. Me parece muy bien. Otra persona, otro que quiera opinar, ¿qué le agregaría o algo algún comentario? Y comentando lo que dice el compañero Denis, muchas veces en las empresas para las que laboramos no tenemos muy estructurado desde las partes de las áreas gerenciales o finanzas y eso es lo que viene a afectar muchas veces de que a una persona la tienen haciendo de todo, pero las otras 3, 4 personas que se les asignan simplemente hacen cosas que no van acorde a donde se les pide y simplemente a veces solo ponen a una persona y saber todo lo que las demás personas hacen, cuando Bien, no tendría que ser así. de acuerdo. Eh, ¿Alguno de ustedes le agregaría alguna otra columna con otro nombre? Hay una. Doctor, Sí, dime. ¿se podría agregar en la columna o pronosticar lo que serían las ganancias que se tendrían al final del proyecto en el mismo cuadro? Eh, sí, podría ser. Si tú quieres tener un cuadro más completo y usar pronósticos, podrías prevenir o previsualizar un ingreso estimado, por decir algo. O rentabilidad estimada. Si no quieres mencionar cantidades, podrías agregar rentabilidad estimada o rentabilidad mínima estimada para saber de que las cosas se están cumpliendo. Podría ser que sí. ¿Alguien Doctor, más quiere agregar? Sí. agregaría otra columna, porque Ajá. estamos hablando de esa estructura, estamos hablando acerca de las actividades. Ajá. Entonces yo agregaría revisión mensual si las actividades se cumplieron. Está bien, me parece acertado también, ¿verdad? Si quieres estar chequeando en una sola matriz, cómo va sucediendo el trabajo. Hay una columna que es siempre saludable colocarla en base a todo lo que ustedes han dicho ahorita de lo que le podría agregar, y es una columna de observaciones, precisamente porque a veces alguien no está haciendo bien su trabajo o hay dualidad o se le está recargando a alguien. En observaciones se puede escribir, porque si ustedes miran el cuadro está cerrado, entonces no hay donde hacer un comentario acerca de algo importante que esté pasando en la empresa. Entonces puede ser observaciones. Y otra de las cosas que siempre genera cuando hay actividades es subactividades, porque una persona puede perderse en estar haciendo subactividades y no estar haciendo su actividad principal. Entonces, esa de subactividades a menudo es necesaria agregarla en el cuadro. Pero como ustedes ven, ella crea un cuadro. Ustedes también pueden crear su cuadro. ¿Qué pasa? Que cuando yo digo, hable de organización en el examen, ustedes en una de las partes me van a crear un cuadro de estos diciendo, yo haría este cuadro para controlar los departamentos desde el punto de vista de recursos humanos. Entonces,
Si una persona lo hace y los demás no lo hacen, para mí destaca mucho. Agregó esto también. El tercer paso sería definir los recursos materiales y humanos necesarios para cada actividad. Y luego definir los costos o inversión inicial que surgen de los requerimientos. Para cuantificar el costo de remuneración de cada puesto, es importante primero definir el perfil de cada puesto con las características físicas que se requieren para el mismo, como agilidades mentales, preparación académica, habilidades técnicas y experiencia laboral. Para cuantificarlo, una vez definido el puesto, se busca en los convenios colectivos de trabajo. Pero debemos destacar que como costo del proyecto se debe tener en cuenta además el costo que tiene el empleador por tener empleado en blanco, como ser aportes previsionales o cargas sociales. Por lo tanto, el costo del proyecto en remuneración está conformado por el sueldo que establece el convenio colectivo de trabajo, más los aportes que debe hacer el empleador por tener empleado en blanco. Como conclusión, en el estudio organizacional se debe, por un lado, definir una estructura organizacional con un organigrama, definiendo las actividades y funciones que ayuden a definir los recursos humanos y materiales necesarios para el proyecto. Y por otro lado, a cuantificar esos recursos necesarios, determinando así las inversiones iniciales y los costos asociados a la estructura organizacional del proyecto dentro del flujo de fondos. Como vieron, esta es una forma. Estructura organizacional. Esta es una forma importante de cómo se habla acerca de del estudio organizacional. Es una forma agradable de repente de poder tener un punto de vista. Como ustedes vieron, no sé si me pueden decir hacia dónde dirigió ella el estudio organizacional. Principalmente hacia la estructura de recursos humanos y a los costos asociados. Correcto, es un muy buen aporte. Ella lo dirigió hablar de organización como hablar de una estructura. Entonces, habló casi siempre de recursos humanos y de finanzas, ¿verdad? Abarcó esos dos departamentos. Doctor, cuando dice empleado en blanco, ¿a qué se refería? Bueno, normalmente hay modelos de personal que yo puedo tener en forma teórica de cuál es el perfil que necesito. Entonces, cuando se tiene un departamento de recursos humanos, para cada puesto yo coloco todo lo que en ese puesto debe de ser una persona, todo lo que debe de tener una persona. Entonces, ese se refiere como al empleado típico mínimo que debería de haber para ese puesto. Yo necesito tener esa persona porque ustedes se fijan que en una empresa casi siempre hay uno que le llaman el milusos. Entonces, ese milusos normalmente a veces es una persona que hace de todo, no tiene definido nada, sino que lo que le toca. Y cuando esa Comodín le persona, llaman. un comodín también le llaman otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando una persona de estas no está, casi toda la empresa se detiene. Es que no está fulano. Él es el que hace de todo. Entonces,
Y mucho, perdón, doctor, y Sí. muchos escenarios se limitan a veces. O sea, tenemos la capacidad de aportar en otras áreas, pero a veces como que se pone una limitante de decir, no, hasta aquí llego yo y allá arreglate la voz y ¿para qué me meto? Y entonces aquí es cuando surgen las dudas, ¿verdad? De decir, eh, no, ese es tu trabajo. Entonces, pero cuando lo tenemos todo bien definido, ese empleado de transición que hay ahí en medio entre uno y otro es muy necesario. Ustedes se han fijado a veces que incluso los conserjes pueden detener la actividad de una empresa, ¿verdad? Porque él no está haciendo su trabajo. Pero igual, cuando el administrador no hace su trabajo, también surge el problema de que no está caminando la empresa. Entonces, igual, cuando hay un problema, por ejemplo, de intriga entre las personas, ustedes miran que no está fluyendo. Por eso es que se tiene que tener delimitados los puestos. Ese personal eh, típico que debe de haber, debe haber un currículum y ese currículum debe obedecer a las actividades y funciones. ¿Qué más, qué le llamó la atención de la presentación de ella? Hablando de ella, cómo estructuró, según su punto de vista, cómo debe ser el estudio de la organización, cómo vieron hacia dónde lo dirigió también, aparte de lo que dice Gerson, que sería hacia recursos humanos y costos, pero ¿en qué se esmeró ella para que nosotros entendiéramos lo que estaba pasando, de lo que sería la estructura organizacional? ¿Alguna observación? Hola, ¿me escuchan? Sí, aquí estamos pensando. Eso está bueno. A mí lo que me llamó la atención fue cuando hizo el cuadrito, ahí usted mencionó de que va estructurado, primero gerencia, luego está finanzas, luego está comercial. Yo, por ejemplo, trabajo en el departamento comercial, tenemos un gerente comercial, pero siempre vamos, ni siquiera al gerente general, sino que vamos directo al country manager del país. O sea que prácticamente aquí todo el mundo se salta las trancas, pues entonces me llamó mucho la atención ver que la estructura existe por algún motivo, ¿va? O sea, por ejemplo, nosotros al de finanzas prácticamente ni lo conocemos. Entonces, no sabemos cómo van, si las estrategias comerciales que nosotros hacemos, las dinámicas, van Ajá. acordes a los números que él está teniendo o a los resultados. No tenemos esa visibilidad, pues. Entonces, eso me llamó bastante la atención. Y a veces que cada empresa parece que es un tabú, ¿verdad? Una cuestión como que es pecado todo. Entonces los empleados trabajan con mucho escepticismo, tienen mucho cuidado eh, y nadie habla de nada. Entonces a veces los empleados no se involucran en lo que está haciendo la persona. Entonces, eh, es necesario que las personas sepan lo que hace su empresa. Cuando las personas no están involucradas en lo que hace su empresa, entonces a menudo no tiene conocimiento de si lo que está haciendo bien o mal, o si hace algo mal, de repente que lo pueden castigar, ¿verdad? Entonces el empleado tiene ese temor de decir, no, yo podría quedarme otra media hora más, pero qué tal que se molesten. O yo podría hacer estas otras actividades, pero ¿y qué tal que no le guste? O le caigo mal a mi jefe porque cree que le estoy tratando de quitar el puesto.
Entonces, a menudo suceden estas cosas. Por eso es que se hace, así como ella lo estructuró, viendo todo lo que es recursos humanos, el dinero que va a estar ahí, pero que cada uno esté haciendo sus funciones. Entonces, cuando se dice, hable acerca del tema de organización o hable del estudio de organización, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Es casi similar. Cuando se habla de organización es cómo debe estar estructurada la empresa. Y cuando se habla del estudio de organización es si se va a fundar una empresa, qué cosas debe de llevar. Entonces, ¿cuáles deben de ser sus anotaciones? Principalmente hacer esa estructura. Si ustedes vieron el cuadro en donde yo les pedí qué otra columna le agregarían, ese cuadro es la base y esa es la estructura. Decir lo que opinó alguien de ustedes. Ah, miren, se está centrando en recursos humanos y en el parte de dinero financiera. Ah, muy bien, ese es un punto. Entonces ya tengo que para ver qué es el estudio de organización o la estructura organizativa de la empresa, pienso en el cuadro ese que tenía actividades, funciones, costos, etcétera, los objetivos, el personal, los departamentos. Este cuadro es básico. La otra es el primer cuadro que aparecía en donde decía lo bueno, lo malo. Ah, sí, ese punto me parece bien. ¿Cuál es el otro que me llama la atención? Ah, la parte en donde son las funciones de cada uno de ellos y de acuerdo a un perfil que debe de cumplir. Ah, me llamó la atención. Otra cosa que me llamó la atención, la estructura. Hablar de estructura. No puede estar, no puede tener la empresa un departamento organizacional, no puede haber si no tengo un organigrama. Ah, me parece bien. Otra parte, no puedo hablar de que mi empresa está bien ordenada, organizada, si no tengo una estructura en que yo pueda leer cómo estamos. Y lo que alguien mencionó, bueno, también se necesita un cuadro en donde me diga cuáles son las ganancias mínimas que debo de tener para estar controlando todo. Entonces, mire, con 5 cosas, ustedes ya pueden regarse 4 o 5 páginas si quieren. Pero ya eso, ya lo vieron en el video, sacaron ustedes sus apuntes de que debo de tener estructuras, lo bueno y lo malo, la departamentalización, las funciones de todos ellos, estructurarlo en un cuadro, ver las partes administrativas, financieras y luego pues el cuadro en donde debo de tener todo escrito desde los recursos, los departamentos, todos con sus actividades, con subactividades, con funciones, el perfil del puesto, etc. Lo que ustedes le quieran agregar. O sea, ustedes ahí pueden inventar, porque le pueden agregar lo que ustedes estén conveniente. Entonces, cuando aparece en examen, hable del estudio, vieron. Lo podemos resumir en 5 renglones de qué tengo que hablar. En 5 renglones, 5 oraciones o 5 frases acerca de lo indispensable que debe llevar el estudio financiero. Entonces no me pongo a hablar, así como ustedes hablan en estos cuadros. Por ejemplo, aquí tengo los 3 exámenes de seminario, aquí tengo los de formulación, por decir algo, entonces empiezan a hablar y hablar y hablar sin un orden. Ah, pero hay otros que sí, están ordenados, hacen índices y empiezan a mencionármelos uno por uno, bien ordenados. Esa fue la parte que yo necesitaba saber. Veo el video, saco mis 4 o 5 renglones, me practico a explicar un poco, aunque sea que estén hablando solos, a qué se refiere y lógicamente van a tener material para poder hablar, ¿verdad? Esa es la forma como se estudia. Entonces no tienen nada en concreto, pero sí tienen una estructura que van a llenar.
¿Por qué estamos haciendo esto? Porque alguien de ustedes me escribió y me dice, necesitamos que nos ayude un poco más acerca de cómo tenemos que escribir. Porque de repente no estoy escribiendo todo, estoy sacando una nota que no es buena y entonces no sé qué hacer. Entonces, ok, por eso estamos haciendo esto. Vimos todo en la parte del estudio organizacional y sacamos 4 o 5 cosas principales y de ahí de eso yo la puedo explotar, hablar de todo. Entonces, esta fue interesante. Vamos a compartir pantalla otra vez. Y donde tenemos los cursos. Entonces, ese fue el estudio organizacional. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos con ese? Lo que hicimos fue sacar la primera parte, solo vimos el video y sacamos 4 o 5 cosas que debe de tener. Y de esas 4 o 5 cosas, hacer nuestro propio resumen o escribir, pero ahí, al yo ver que ustedes están hablando, dije, el estudio organizacional, desde mi punto de vista, tiene 5 componentes básicos y me empiezan a decir lo bueno y lo malo, o el FODA, como empezó Francisco, y decir, todo este componente debe tener lo primero un FODA. Y luego el estudio organizacional en sí es una estructura completa y va a estar formado por estructura. Y luego empiezan a decir, la principal componente del estudio organizacional es recursos humanos. El siguiente componente básico a la par de recursos humanos es las finanzas. Y luego con este cuadro que se estructura todas las funciones que debe tener personal para tener claras las cuestiones. Y por último, los principios que ella habló, que le estuve diciendo, díganme de qué habló, de qué habló, de qué habló. Punto. Con esos 5 ya ustedes del estudio organizacional pueden hablar cantidad de cosas y bastante variada. Entonces, después tenemos el estudio ambiental, ¿verdad? Vamos a ver un poco los bancos comunales, las MIPYMES, las monedas mundiales, que esto se refiere, estaría mal dicho monedas mundiales, pero quiere decir las finanzas internacionales, cómo está moviéndose el dinero a nivel mundial. El avalúo de propiedades rurales, ponerle precio a un avalúo, ponerle precio a cada uno de las cosas que tenemos, la tierra, el cerco, la casa, cuarto por cuarto, todo lo que tenemos es el avalúo rural. El precio que debe tener una finca. Entonces, otra vez la tierra, la casa, los implementos, los animales, el cultivo, etcétera. Y por último, el informe de la práctica profesional como una forma de determinar un índice, ¿no? ¿Qué es lo que debe llevar? Y ahí es donde les mandé un informe terminado para que lo vieran. Entonces, así como vimos el estudio organizacional, también va a haber el estudio ambiental. Entonces, componentes de lo que ustedes tienen que fijar es, así como lo hicimos ahorita con el estudio organizacional, cuáles son los componentes principales de un estudio ambiental. Entonces, vamos a ser un poco breves con esto, pero para que miren que uno se va fijando en la más importante que está diciendo y tratar de llegar otra vez entre 4 y 10 renglones que agarren eso que es más fácil y ya voy a tener
material para poder escribir cuando me venga en el examen. Buen día, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a abordar en nuestra conferencia el día de hoy el estudio ambiental en la formulación y evaluación de proyectos, por supuesto dentro del ciclo de vida, dentro de la etapa de preinversión. Los objetivos del estudio ambiental pueden variar en función de los términos de referencia que se realicen. Sin embargo, a manera general, pues hacemos un estudio ambiental en un proyecto para establecer la viabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental. Y dentro de los objetivos específicos podemos mencionar, por ejemplo, definir el tipo de estudio que vamos a desarrollar, que va a estar en función de la estrategia que va a tener el proyecto, de la estrategia ambiental, si va a haber un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, o de los requisitos que tengan que cumplirse de acuerdo a la ley, de acuerdo al tipo de proyecto, a la categoría del proyecto, al tamaño, y en este sentido, aquí es donde definimos el tipo de estudio que vamos a desarrollar. Buscar oportunidades desde el punto de vista ambiental. Con este objetivo, es claro que el estudio ambiental no solo lo realizamos con la intención de ver externalidades negativas que se lancen al ambiente en función del proyecto, sino que muchas veces hay externalidades positivas y esas externalidades positivas hay que potenciarlas en el sentido de que nos puede ayudar a generar imagen, por ejemplo, o a reducir costos dentro de nuestros proyectos. El otro objetivo es establecer las medidas de mitigación, compensación o reducción del proyecto. Y el otro objetivo es establecer los ingresos, los beneficios que genera el proyecto por el estudio ambiental o por los componentes ambientales, y así como los costos de inversión y los costos de operación en los que se va a incurrir. Entonces, aquí ella de entrada ya le dio la estructura que tiene. Eso va a ser lo que va a estudiar. Todo este video se va a referir acerca de estas cosas. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Cuando se les dice, hable del estudio ambiental. Entonces, ustedes ya tienen esto primerito, estas 5 cosas que mencionó ella, van a hablar de esas 5 cosas, ¿verdad? Pueden agregarle otras 10, otras 5 más que a ustedes se les ocurra, o por lo menos lo más que puedan abarcar de estas 5 cosas. Pero mire, ¿qué es lo primero? El tipo de estudio que se va a hacer. Podría ser un estudio ambiental de una construcción, podría ser el estudio ambiental de una presa, podría ser el estudio ambiental de una maquila, puede ser el estudio ambiental de un campo de cultivos, cosas así, depende. Ese es el tipo de estudio que se va a hacer. ¿Hacia qué cosas se va a dirigir? Entonces, si es maquila, si es empresa, si es industria, si es empresa de transporte, si es una granja porcina, si es una finca de café, el tipo de proyecto que se va a hacer. Entonces, ese es el primer componente de la estructura. ¿Cuál sería el segundo componente? Entonces, las oportunidades que va a tener. Porque de repente, voy a hacer un cementerio y el único terreno que tengo es uno que está dentro de un barrio o dentro de una colonia en la ciudad. No me van a dar ese permiso. Es diferente cuando se hace un cementerio a 5 kilómetros, pero la ciudad crece y rodea al cementerio, pero ahí fueron circunstancias. Pero si yo tengo un terreno dentro de una colonia y lo voy a convertir en cementerio, no me lo van a permitir, me van a decir que no. Entonces, ¿qué oportunidad tengo? Si digo, bueno, tengo un terreno, así como el que está de Progreso hacia Tela, que está ahí antes de llegar a la aldea 1 de enero, está lejos de Progreso y está lejos también de la aldea. Entonces ahí, lógicamente que me van a dar el permiso. Me van a decir, primero el terreno tiene que estar frente al pavimento para facilitar las cosas. Tiene que ser transitable todo el año. Tiene que estar lejos de alguna fuente de agua para no contaminar con los restos de los difuntos las aguas.
tiene que haber solo eso, no tiene que haber ninguna otra construcción, etcétera. Entonces, lo primero es el tipo de proyecto. Segundo, es las oportunidades que tiene. Tercero, las medidas de mitigación o de compensación. ¿Qué sería? Ok, va a construir un cementerio y ahí va a estar completamente pelado. No, voy a sembrar entre las filas, voy a sembrar arbustos. Alrededor del cementerio voy a colocar árboles. Los materiales va a estar engramado todo el tiempo y le vamos a dar chapia mensual. Esas son medidas de mitigación. ¿Qué voy a hacer para compensar ese terreno que va a estar casi inutilizable? Pero no lo voy a mantener como selva tampoco. Tengo que estarle dando mantenimiento. Y por último, los ingresos y los costos, ¿verdad? ¿Cuánto me va a generar, pero cuánto me va a costar implementar ese proyecto? Como ven, en esta primera partecita ya está definido la estructura de lo que yo voy a hablar. Entonces, cuando le diga, hable del estudio ambiental, son las 4 cosas aquellas. ¿Qué tipo de estudio? ¿Qué oportunidades tengo de que se haga? ¿Cuáles van a ser la compensación? Se le llama medidas de mitigación. ¿Cómo voy a compensar yo con esta? Y por último, hablar de los ingresos y los costos. Ya con esto, ustedes ya terminan de ver el video y ya tienen material para hablar. Con estas 4 cosas, el objetivo general, pues, ustedes ya lo van a plantear de cualquier forma. Van a decir la viabilidad del proyecto, pero dicho de otra, desde el punto de vista ambiental, pero dicho de otra forma, ¿se puede o no se puede hacer el proyecto? Ver la manera en donde el proyecto sea fácil de hacerlo y que no moleste al ambiente. Ese es un objetivo general. Pero lo más importante son los específicos. Ella tiene 4 aquí. Entonces, el estudio ambiental, voy a tener yo una estructura de 4 cosas específicas que voy a enlazar. Pueden haber más, ustedes pueden agregarle como estructura, decir el tipo de recursos humanos que voy a emplear para que hagan el estudio. Podrían hablar de la parte legal, buscar la legalidad para este tipo de proyectos. Pueden agregarle más, pero los básicos son 4 que ella está presentando. Yo puedo poner 5, 6 y no van a ser mis objetivos específicos. Que conste, quiero hacer énfasis en esto. Yo no voy a hacer los objetivos específicos. Estoy usando estos estudios específicos, estos objetivos específicos que ella tiene para poder tener una base, una estructura de lo que yo voy a hablar. Después de esto puede venir cualquier persona, una vez ya graduado ustedes, y le va a decir, fíjese que quiero hacer un estudio ambiental, ¿en qué me puedo, por dónde comienzo? Ahí ustedes dicen, venga para acá, yo le voy a decir, a sacar pecho, y yo le voy a decir las 4 cosas primeras que usted tiene que tomar en cuenta. En primer lugar, ¿qué tipo de proyecto ambiental va a ser debido al tipo de empresa que usted tiene? ¿Qué tipo de proyecto ambiental? Eso es lo primero. Lo segundo, usted va a ver la oportunidad que tiene de que le den o no le den el permiso, por ser de la naturaleza que sea. En tercer lugar, ¿cómo lo va a compensar? ¿Qué va a hacer dentro del proyecto para compensar y hacer las medidas de mitigación? Y por último, ¿qué tan rentable va a ser este proyecto? Dependiendo de lo que usted se dedica. Esa es la estructura. Solo tienen que tener estas 4 cosas y allá en el examen, cuando le hable del estudio ambiental, bueno, el estudio ambiental tiene básicamente estas 4 o 5 partes que lo conforman. Y es 1, el tipo de estudio; 2, la oportunidad que tiene de que se realice, se apruebe; establecer la compensación ambiental;
ver qué tan rentable es desde el punto de vista de ingresos. Pueden agregar la viabilidad que puede tener y la legalidad. O sea, ya pueden inventar más, pero las bases son esas 4. Comentarios. Berta, Elsa, Glenda. No, todo bien, doctor, y pues gracias por la explicación que nos está brindando para poder mejorar en el último examen. Muy bien. Glenda, ¿alguna observación? Agradecerle nada más, Liz, por aclararnos un poco cómo debemos responder mejor en el. Bien. Miren, ahí quiero hacer énfasis en 2 cosas. ¿Cuál es la diferencia entre, yo les hago esta pregunta a ustedes para poderles dar ejemplos y poder sacarlos y que tengan un poquito más de herramientas? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre factibilidad y viabilidad? Abierto para que conteste el que se imagine algo. Acuérdense, es bueno que opinen y que se equivoquen para poderles ayudar, así se aprende. Y si lo dicen bien, excelente, me alegraría mucho. ¿Cuál es la diferencia entre viabilidad y factibilidad? Factibilidad es, pues yo entiendo, es poder tener algo, doctor, Ajá, tener la posibilidad de tener o hacer algo. ajá. Pero me tienen que decir las 2, o sea, para que qué es factible y qué es viable y cuál es, cómo se diferencian. Puede ser con un ejemplo que me den o una explicación tipo concepto. Que la viabilidad, no sé, hace referencia como a lo que en el aspecto que está hablando ahorita usted de un proyecto, si ese proyecto a nosotros nos va a ser viable económicamente realizarlo o no. Ujú. Y en cuanto a la factibilidad, Va bien, sí. en cuanto a la factibilidad, no sé, pienso que tendría que ver como con objetivos, cosas así. No, la primera parte está muy bien. Así como lo explicó la compañera Johanna, en la viabilidad, la factibilidad sería lo que se va a hacer en el proyecto Ujú. y con la viabilidad si se va a lograr o no se va a lograr lo que tenemos propuesto para el proyecto. Considero que la factibilidad sería, doctor, el logro que vamos a tener en los objetivos y la viabilidad, qué impacto negativo o positivo tendría. Sí, sí, en términos generales, sí. ¿Alguien lo puede explicar más fácil? Porque están bien, tienen razón, pero alguien puede dar una opinión para todos, un poquito más fácil, antes de que yo les ayude. Yo considero, doctor, que la factibilidad es pues la capacidad de hacer algo, como la capacidad de hacer algo, y la viabilidad es como la constancia de lo que estamos haciendo, si somos constantes. Mira, la primera parte que dijiste es cierto, y así es, y esa sería mi explicación. La segunda ya es muy general, le hace falta unos componentes para hacerla cierta. Pero me gustó la parte que dijiste de... Que la viabilidad viene siendo como lo que usted mencionaba, que para la empresa puede ser, o para el estudio puede ser factible la construcción de un cementerio, esto y lo otro, en tema de costo, pero no vendría a ser viable si el único terreno, como dice usted, está ubicado en medio de una colonia, en medio de la ciudad. Entonces, ya serían las circunstancias pues, del proyecto. Muy Ajá. bien. A eso de chiste. Excelente. Eso que dijiste así es. ¿Alguien puede decirlo en otras palabras? Bueno, doctor, Sí. eh,
Haciendo el ejemplo, siguiendo el ejemplo que usted nos dio acerca del cementerio, la factibilidad es la posibilidad de hacer algo. Si usted va a plantear ante las autoridades municipales de que quiere construir un cementerio en ese lugar, como usted lo dijo, salida Tela, le van a dar el permiso, porque está lejos de tanto de la ciudad de Tela y la ciudad de Progreso. Y la viabilidad es la capacidad que usted tenga de sostener ese cementerio. Usted mismo lo mencionó cuando mencionó acerca de las medidas de mitigación. Entonces, la viabilidad es la capacidad que usted tenga de mantener a flote ese cementerio. Muy bien. Sí, me gusta también el ejemplo. Está bien. ¿Alguien puede decirlo de igual o de una forma más sencilla también para que esté más claro? Están bien estas últimas opiniones. ¿Alguien me lo puede decir de una manera, con otras palabras? Pensando, se debe de pensar en ejemplos extremos cuando se quiere explicar viable y factible. Hay que usar ejemplos extremos. El del cementerio es muy bueno, pero hay uno que se debe de usar en ejemplos extremos. Por ejemplo, se puede hacer un puente entre Progreso, un puente a nivel. Se puede hacer un puente entre Progreso y Tela. ¿Es viable y es factible? ¿Es viable y no factible? ¿Es factible y no viable? Díganme, ¿se puede hacer un puente a desnivel entre Progreso y Tela? Como quien dice, una segunda carretera en un segundo piso encima de la carretera que ya existe. Se puede hacer una segunda, un segundo bulevar aéreo sostenido por columnas entre Progreso y Tela. Sí, sería como decir que factible porque sí se puede hacer, ¿va? La ingeniería lo permite, Correcto. la tecnología de la construcción, pero viable no sería por todo el impacto que tendría, ya sea ambiental, en las comunidades y un montón de factores. No sería viable entonces, aparte de los costos. Exacto. Ese es factible porque factible viene de facto, de hecho, de que se puede hacer. Sí, es factible, pero no es viable. Estaría abandonado por lo general. Los costos serían altísimos, sería como construir una ciudad de repente. Sería carísimo, ¿verdad? Entonces no es viable. Sí es factible, porque sí se puede hacer, pero no es viable. En este caso, ¿por qué no es viable? Por la parte económica. Se puede hacer una carretera puente entre Honduras y Cuba. Bueno, pónganlo entre Honduras y las islas de la Bahía. Entre viabilidad y factibilidad, se puede hacer un puente desde Ceiba hasta Roatán. Base a viabilidad y factibilidad, ¿qué me contestan? Omar. Yo. ¿Sí? Y ahí tendríamos que entrar ya a un extenso estudio técnico, ¿va? Yo pienso que ya ese sí vendría siendo no factible y no viable. Si bien los gringos tienen unos puentes ahí bien grandísimos, ¿va? Pero yo creo que ninguno está en el mar. Bueno, sí hay sobreextensiones largas como el puente de San Francisco. China tiene estos puentes y no solo así como la distancia de Ceiba a Roatán, tiene puentes como que fueran desde Ceiba hasta México, así de grandes y largos, uniendo cantidad de islas, ¿verdad? Y para darle vida a muchas de las islas, para que no fueran solo por barcos, sino que estén comunicadas. En Europa también
Hay puentes larguísimos para unir una isla con el continente. Pero en el caso de Honduras, como dice Omar, no es factible y no es viable. Es desde ningún punto de vista. Imagínate poner las columnas desde el mar, desde abajo de la tierra, en el mar, dentro del mar, hasta arriba. Entonces, no es viable, no es factible. ¿Se puede hacer un puente entre la tierra y la luna? No es viable, no es factible. Factible no se puede hacer porque no existe la tecnología como para poderlo hacer. No es viable, no hay los recursos tampoco para poderlo financiar. Entonces, ¿se puede hacer el cementerio si está entre Tela y Progreso? Sí, es factible, porque no es que va a ser la gran cantidad de millones. ¿Y es viable? Sí, también, porque existe la tierra, existe la carretera y existen las personas interesadas. Viable es, sí se puede realizar. Factible, sí se puede financiar. Sí se puede hacer. Entonces, eso es una forma de medir la viabilidad y factibilidad. En esto es una de las bases para el objetivo, para la estructura de un estudio ambiental. Cuando se va a hacer estudio ambiental, siempre es bueno preguntarse, ¿es viable y es factible? Y el sentido común les va a decir a ustedes qué tan viable es. Escuchen la inteligencia artificial lo que contestarían. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿me puedes dar la diferencia que hay entre viabilidad y factibilidad? Claro, viabilidad y factibilidad son conceptos relacionados, pero tienen diferencias clave. La viabilidad se refiere a si algo es posible o no desde un punto de vista general, tomando en cuenta factores como el contexto, los recursos disponibles y las condiciones externas. La factibilidad, por otro lado, se centra más en si un proyecto o idea puede llevarse a cabo de manera práctica y concreta, considerando factores técnicos, económicos y de tiempo. Por ejemplo, una idea puede ser viable porque tiene sentido y encaja con las tendencias del mercado, pero puede no ser factible si no hay los recursos financieros o tecnológicos necesarios para llevarla a cabo. Espero que esto aclare las diferencias. ¿Me puedes dar un ejemplo sencillo que abarque las dos cosas? Claro, veamos un ejemplo sencillo. Imagina que quieres abrir una cafetería en tu ciudad. Viabilidad. Para determinar si es viable, analizaría si hay demanda para una nueva cafetería en tu área, si la cultura del café es fuerte, si la ubicación que estás considerando es adecuada y si en general tiene sentido abrir una cafetería en tu ciudad. Si todo esto es positivo, tu idea es viable. Una vez que confirmas que es viable, necesitas analizar si es factible. Esto implica ver si tienes el capital necesario para invertir en la cafetería, si puedes conseguir los permisos requeridos, si cuentas con un proveedor confiable de café y otros insumos, y si puedes contratar personal capacitado. Si todos estos aspectos son positivos, entonces la apertura de la cafetería es factible. En resumen, primero evalúa si la idea tiene sentido, viabilidad, y luego si puedes llevarla a cabo, factibilidad. ¿Qué les pareció la opinión? Bastante acertada, ¿no? Muy claro, doctor. Yo creo que al final entendemos que podemos tener muchos factores viables, muchos estudios viables, pero la factibilidad va a hacer un análisis de esa viabilidad si en realidad contamos con los recursos necesarios para ejecutarlo, sea económicos, sea sociales, etcétera. Es correcto. Entonces, el estudio ambiental se comienza por decir, el estudio ambiental se refiere a la viabilidad o la factibilidad y la factibilidad
de realizar un proyecto. Con eso se comienza, porque puede ser de que el proyecto se puede hacer, pero es una locura y no me van a dar el permiso nunca. Con eso se comienza siempre cuando se habla de estudio ambiental. Y luego los 4 características que la persona la está escribiendo aquí, que son sus objetivos. Yo les he enseñado que solo deben de llevar siempre los estudios 3 objetivos específicos. Ella tiene 4. Desde este momento yo le diría, mire, su estudio tiene 4 objetivos específicos. ¿Segura que quiere agregar los 4? Porque son 4 evaluaciones las que va a tener. Mejor debería de usar solo 3 objetivos. En este caso, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Cuál objetivo sería que pueden unir para que solo existan 3? ¿O cuál pueden quitar? Ahí lo tengo en pantalla. ¿Cuál pueden unir o cuál pueden quitar para que queden solo 3? Cintia. Yo uniera el de establecer medidas de mitigación y ahí mismo implementar los costos de inversión. Muy bien. En el punto de vista de Cintia, uniría el último con el tercero con el cuarto, ¿verdad? Francisco, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cuál puedes unir o eliminar? Pues fíjese que fortaleciendo el comentario de Cintia, había pensado lo mismo, porque en el tercer objetivo habla de reducción. Entonces, ¿qué vamos a reducir? Vamos a reducir costos, vamos a reducir ingresos. Entonces, estaría uniendo el tercero con el cuarto. Muy bien. Acuérdense que esta es su opinión personal, ¿verdad? No está ni buena ni mala, porque es su opinión. Al final ustedes tienen que saber que por estas cosas, las 3 objetivos que dejen es que les van a venir a evaluar. Dennis, ¿cuál dejarías? ¿O cuál cambiarías? Em, es que creo que la segunda yo la cambiaría, pero estaba pensando cómo cambiarla, porque dice buscar oportunidades desde el punto de vista ambiental. Tal vez ver directamente una oportunidad específica que me ofrezca la vista ambiental y cambiar ese segundo objetivo específico. Muy bien. Es mi opinión. Sí. Elsa. Elsa creo que le escribió ahí al grupo. Ah, Ahí está, ahí está, ahí está. No, por ahí. Doctor, disculpe, no he estado escuchando esta parte de la clase porque ya me voy para la clínica. Yo envié un mensaje al grupo. está bien. Entonces surgió una emergencia, entonces tengo que irme. Pero voy a estar tratando así de escuchar, pero usted va a enviar la grabación, dijo, ¿verdad? Si me la piden, yo se las mando. Sí, entonces sí, por favor la puede mandar porque no podría ya estar como muy concentrada en la clase. Ay, Ahí no hay pido problema. una disculpa. Está bien. Bueno, No gracias. te preocupes. Omar, ¿cuál cambiarías o unirías o eliminarías? Creo que en el primer objetivo, definir el tipo de estudio, se pueden incluir las oportunidades que tenga el estudio ambiental mismo y dejar libres la 3 y la 4. Muy bien. Y son las medidas de mitigación y los costos de inversión, todo eso aparte. Muy bien. Gerson, ¿tu opinión? En mi opinión, creo que uniría las primeras 2, porque las últimas 2 las veo que son un bloque bastante amplio. Por ejemplo, definir el estudio a desarrollar y buscar las oportunidades. Siento que pueden ir juntas, mientras que las últimas 2 las veo bastante amplias para que tengan su propio espacio como objetivo. Muy bien, gracias. Glenda,
¿Cuál sería tu opinión? Apoyando la opinión de Gerson, también había pensado en unir las primeras dos, definir el tipo de estudio a desarrollar y buscar oportunidades desde el punto de vista ambiental. Muy bien, Glenda, gracias. Yo también comparto la opinión de Glenda, ¿verdad? Uniría la primera y la segunda, diría definir el tipo de estudio a desarrollar para buscar oportunidades desde el punto de vista ambiental. Esa sería la de menos impacto al unirla, porque la tercera y la cuarta son bien fuertes y son indispensables, ¿no? Cuando hay un estudio ambiental. Y luego empiezo a hablar de cada una de estas al terminar el video. Eso es importante para su respuesta. Entonces, vieron en la primera estructura organizacional tenía 4 o 5, puedo dejarle en 4 y desde ese punto de vista desarrollar mi examen. Y desde el punto de vista del estudio ambiental, igual tomar 3, 4 y desarrollar mis respuestas. Así se va desarrollando este tipo de estudio. Entonces, aquí es donde yo comienzo a hacer mi estructura para presentar mis respuestas, ¿verdad? Que me permitan aclarar en examen y poder desarrollarlo. Así es que se estudia. Entonces, ustedes no quedan contentos con este video, pueden buscar otro video, ¿verdad? Entonces, ahí ya ustedes tienen una forma de preparar su respuesta. Pueden leer el libro, pueden escuchar un audio, pueden ver otro video, cosas así. Se tienen que desarrollar. Después vendría lo que son los bancos comunales. Todos los demás temas es igual, se busca una base que sea 3, 4, 5 como estructura, pensar en los subtítulos, en las divisiones del tema y escuchar el video, ver el video. De esa manera yo estoy haciéndome unos conocimientos. El problema es cuando vienen a examen y que vienen sin ninguna dirección, sin ninguna organización del tema y solo vienen a hablar. Entonces están repitiendo 2 cosas y con eso rellenan todo. Entonces es muy pobre comparado con alguien que menciona 10 cosas diferentes. Esa es la forma de estudiar. Los bancos comunales son como pequeñas cooperativas que se hacen en una forma no formal, ¿verdad? Se reúnen 5 o 10 personas, entre 5 y 15 personas, 5 y 20, y hacen una estructura y deciden aportar dinero para prestarlo. Este banco comunal entonces tiene un presidente, tiene una tesorera, una secretaria, fiscales, vocales, todo tipo de estructura, y todos empiezan a aportar un dinero de repente semanal o mensual. Y este dinero lo prestan a intereses a personas que lo necesitan. Entonces, supónganse que se juntan ustedes 10 y dicen, vamos a poner 1000 lempiras cada uno al inicio en la primera tutoría. Entonces ya ponen de repente, ok, Elsa va a ser la presidenta, Omar va a ser el tesorero, Glenda va a ser la secretaria, cualquiera, y todos los demás vocales y eso. Entonces aportan y al primera tutoría tienen 10,000 lempiras. Y entonces es para prestarse entre ustedes o para prestarle a personas particulares. Entonces viene Gerson y dice, mire, yo necesito 2,000 lempiras. Ah, ¿cómo no? Te vamos a prestar 2,000 lempiras y como estamos prestando al 24% sobre saldos insolutos, de lo cual ustedes ya tienen experiencia al hacerlo, entonces ya le prestan 2,000 lempiras al 24% a un año y él está pagando los intereses y entonces todos empiezan a pedir prestado y crece, se convierte en un pequeño banco o una pequeña cooperativa. En las empresas es costumbre que hagan estas pequeñas cooperativas o bancos comunales entre los empleados para prestarse entre ustedes mismos. Es la idea general. Las MIPYMES
normalmente tienen algunos parámetros, ¿verdad? Lo principal es cómo se define que es una MIPYME. Cuando tiene un capital de trabajo pequeño, que va desde 1000 empiras hasta 20,000. Eso es bien variado entre los países. Segundo, que tenga por lo menos 5 empleados o menos de 5. Tercero, normalmente hace una producción artesanal. Cuarto, a veces los miembros de la empresa, de esta pequeña empresa, son formados por familiares y amigos. Quinto, normalmente no tienen un rótulo. A veces no pagan impuestos también. Entonces tiene estas condiciones mínimas para que sea una MIPYME. Al ver el video, ustedes ya van a ver todos los detalles. El avalúo de propiedades rurales es cómo ponerle, qué parámetros debo de usar para valorar una finca, una hacienda, una pequeña propiedad agrícola, agropecuaria o industrial que esté en el campo. Los proyectos, los avalúos de propiedades urbanas es valorar una construcción, una propiedad, una posesión que yo tenga dentro de la ciudad. Puede ser mi casa, puede ser mi pequeña empresa, puede ser mi empresa. Entonces, ¿cómo valorarla? Entonces, ¿cómo se le da valor a las paredes? ¿Cómo se da valor al techo? ¿Cómo se da valor a las puertas? Al terreno en sí, todo este tipo de estructuras. El video les explica cómo darle valor a este tipo de propiedades urbanas y rurales. Los separé porque son un poco diferentes y a menudo las rurales son más grandes que las de la ciudad, pero pueden existir caso contrario. Pero es que tengamos una idea de cómo valorar. Creo que en el video valora, pero voy a tratar de mandarles un ejemplo de cada uno, lo más real que pueda, porque en examen a lo mejor, no sé si les voy a preguntar, explique cómo se hace un avalúo urbano, o les voy a poner, desarrolle el siguiente ejemplo para valorar tal propiedad. O puede ser que las mezcle, lo pida en uno urbano y en el otro solo rural que explique cómo se hace. No lo sé todavía. El proyecto agropecuario completo, pues, es tener idea, es como para culminar la materia, la clase, de lo que es un proyecto agropecuario. Y con eso estaríamos cerrando prácticamente los conocimientos básicos que deben de llevar en esta materia. Y el informe, para tener una idea de cómo presentar un informe, una idea más completa, porque ya en el primer parcial les pedí un índice, que tuvieran claro cómo hacer un índice, cómo desarrollarlo y que pusieran ejemplos. Entonces ahorita eso ya lo tienen. Entonces, con el tercer parcial nosotros concluimos los conocimientos básicos que deben de tener. A esta altura ustedes ya pueden calcular intereses, pueden medir áreas, pueden sacar puntos de equilibrio, pueden pronosticar cosechas, compras, ventas, ingresos, pueden desarrollar estudios de caso referentes a economía, pueden hacer un inventario, pueden dividir un pequeño negocio, cómo se hace en los departamentos, pueden cómo implementar una pequeña bodega, una pulpería, una tienda, pueden sacar y leer los índices de cómo se maneja una empresa y cuándo anda bien, cuándo anda mal. Pueden hacer ya sus propios avalúos, pueden saber qué tienen que hacer para organizar bien la empresa, cómo hacer los estudios ambientales, pueden saber cómo organizar pequeñas cooperativas, qué tipo de empresa es la que van a hacer, si MIPYME, mediana, grande, cómo darle valor a las empresas, casas o lo que tengan, y en sí de qué se trata un proyecto agropecuario, comenzando desde su estructura, que es un índice, y terminar cómo desarrollar un inventario. La verdad, es un proyecto, por ejemplo.
como al terminar un informe. Entonces, con todos estos conocimientos, yo espero de que como entraron a cómo van a terminar, ya cuando esté su tercer examen, al terminar el examen, que ustedes estén cargados de todos estos conocimientos y que hayan aprendido bastante, no tanto por lo que yo les enseño, sino que por desarrollar este tipo de temas y hacer las tareas y someterse a exámenes fuertísimos, porque sí sé que son bien cargados, desde el hecho de que no hay descanso en las tutorías y que se llevan 4 o 5 horas desarrollando un examen, no porque sea pesado, sino porque hay que escribir bastante. Desde ahí yo siento que ustedes están, que ya son licenciados prácticamente. Entonces, con este informe se concluye. Me gustaría oír sus comentarios. Comencemos por Berta. Escuchamos, Berta. Si no, continuamos. Denis. Doctor. Sí. No, prácticamente hablar de un resumen de la clase, ya usted lo conoce, ¿verdad? Pasé por una inconsistencia este año con la clase de formulación y evaluación de proyectos. Prácticamente el primer periodo solo me matriculé, solo asistí a una clase, no estaba en la forma de recibir realmente lo que este periodo ya puedo hablar concretamente. El segundo periodo fue factor bastante tema tiempo, hice el esfuerzo, pero al final fui consciente y dije, no puedo, o sea, la clase debe tiempo y no puedo. Muchos factores. Sí. Y ahorita pues ya decidido, a veces mucho tiene que ver la mentalidad de inyectarse al inicio y a pesar de, porque es cierto, uno lo que hace es extenderse al final, a pesar de, siempre va a haber factores de trabajo, familia y pero el chip de la mentalidad de uno es, lo tengo que hacer. Sí. Aparte de eso, la experiencia que se ha ganado con cada tema, con cómo afrontar cada tema, eh, le podría asegurar, no soy el mismo yo de que inicié en este periodo a como estoy ahorita, y le hablo en generalidad. Hay algunos, un par de temas que por ahí tengo que fortalecerme, estoy consciente, por eso dejé en blanco yo Sí. algunas respuestas del examen, o sea, no lo sé, mejor lo dejo en blanco y después me enfoco en eso. Pero la variedad de temas realmente sirven en la actualidad y yo sé que me va a servir a futuro porque siempre uno tiene proyectado en, quiero hacer mi negocio, o Sí. sea, estar trabajando 1, 2, 5 años más, eh, y posteriormente ya centrarme en lo mío y esta es una excelente base, doctor, y le agradecemos la explicación global que usted ha tenido. Realmente en lo personal sí, he aprendido bastante. Excelente. ¿Quién más? Doctor, disculpe que estaba con una llamada, es que como estoy al pendiente, porque aquí Bien. donde vivo yo es parte inundable, entonces me están monitoreando sobre el río Lúa, que está lleno. Sí, Entonces no escuché lo que usted preguntó, si me puede Bueno, decir. lo que preguntaba, lo que decía es que hice un resumen desde que vinieron a la clase, todos los temas que han visto y los conocimientos que han ganado y que se ha llevado una dirección hasta convertirlos prácticamente ahorita para mí, prácticamente ya con esto son licenciados y licenciadas, ¿verdad? Que ha sido una carrera larga de la clase, pero que con esto ustedes están completos, ¿verdad? De todo lo que han recibido y que no son los mismos cuando llegaron a esta altura, que ha sido difícil. Entonces preguntaba cuál es tu opinión. Bueno, en mi opinión,
he tenido bastante conocimiento, he aprendido muy bien en base a que ustedes pues venimos de una etapa de estudio, como usted mismo ha dicho, de seleccionar, de encerrar, a algo muy diferente de exponer y hacer un análisis de nuestras propias palabras de cada tema. Y eso nos ha ayudado bastante a nosotros a desenvolvernos esa parte que no la conocíamos y a tener una buena redacción. He tenido, pues, he aprendido y voy tomando conocimiento cada día. Excelente. Bueno, ¿otra opinión de alguien? Si no, los nombro para que estamos concluyendo. Doctor, Sí. buenas, nuevamente. Pues fíjese de que tenemos casos similares al igual que Denis. Nosotros pues en septiembre platicamos, nos comentamos cómo estaba la situación, hicimos un análisis de los primeros 2 periodos. Pues empezamos con convicciones muy claras y convicciones fuertes de aplicarnos y de echarle ganas, pues, porque no es fácil. Sí. Y es una buena experiencia que no termina acá. Yo le comentaba a mi esposa, doctor, que yo el material que usted nos ha impartido en primero, segundo y tercer parcial, pues lo tengo archivado. Tengo mi propia guía de estudio y no solamente me están resolviendo la vida aquí en la clase de proyectos, sino que también yo lo estoy viendo en un futuro, un presente, un futuro, emprendimiento personal, familiar y también en lo profesional. Usted mismo lo mencionaba, que en las empresas, cuando el jefe, el gerente general dice, hagamos un estudio de mercado de tal producto, vamos a implementar tal producto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en el estudio de mercado se me quedó grabado esos 3 elementos de la oferta y la demanda, el estudio de la comercialización y análisis de los precios. Entonces, esos elementos me van a servir en un futuro, un presente futuro. Usted lo mencionó que cuando preguntan algo así, todos se van al de la nacional. Bueno, hay que preguntarle al de la nacional, acaba de egresar. Entonces, eso realmente es desafiante. Y tengo guardado como oro, digamos, todos esos temas que usted nos ha enseñado y sé que me van a servir de mucha utilidad para el hoy y el mañana. Entonces, le agradezco, doctor, le agradezco porque realmente hizo que despertáramos y explotáramos esa parte del análisis personal, porque estábamos acostumbrados a lo textual y pues usted ha transformado esa área en nosotros, nos ha fortalecido y estoy pues muy agradecido con usted. Qué bueno, sí, estos temas que ustedes miran aquí, como ustedes ven, no agarramos un libro, agarramos la experiencia de todas las instituciones en las que yo participo como junta directiva a nivel nacional, traerles a ustedes los temas que la empresa privada quiere y la investigación que se necesita. Entonces, esto ha sido un poco la idea. Lo que dice Francisco es cierto. Estos temas deben de tenerlos siempre ahí a la par. Ya van a ver en cuanto ustedes se gradúen cómo estos temas son los que van a salirles al paso en todo lo que vayan haciendo. Sea en su trabajo, sea en su propia empresa, en la empresa en la que estén asociados. Estos son los temas que siempre van a estar viendo. Y gracias a Dios ya han tenido la oportunidad. Entonces, Glenda, ¿qué opinas? Bueno, para mí ha sido una experiencia eh, porque no estoy acostumbrada a decir así, a hacer análisis, me cuesta bastante. Pero he hecho el esfuerzo y le comentaba yo a mi pareja de que él estudia así como usted, que se pone a escuchar videos y de ahí hace análisis y todo eso, porque o sea, él es médico general. Entonces, él dice que ve casos así de personas y le toca analizar qué le puede poner y todo eso. Entonces, a él se le facilita más y me ha estado ayudando bastante también. Y bueno, agradecerle porque uno, como estaba comentando Berta, viene acostumbrado a exámenes de escuela.
Sí. de verdadero y falso, de tipo completación, y agarrar el libro y aprenderse las cosas tal y cual están ahí. Entonces, a uno, yo creo que a varios le ha dificultado el hecho de escuchar un video y qué voy a escribir o qué voy a decir y todo eso. Pero sí, Doc, es bastante, o sea, de aprovecharlo a usted y sus conocimientos porque maneja bastantes cosas. Y le agradecemos. Sí, esto cambiar a análisis después de donde vienen es una de las cosas más difíciles. Yo creo que para ustedes el principal problema es este, que escribir, porque no encuentran nada cuando están ahí, por eso les da esta guía. Pienso que esta tutoría grabada la voy a tener con mis alumnos para enseñarles, para que la vean. Y decirles, mira, esta es la tercera, pero así deben de estudiar, porque creo que es una de las cosas que más se necesita, enseñarles cómo pensar, cómo estructurar para poder tener suficiente material en la cabeza y que escribir. Y voy a buscar algunos de los exámenes de ustedes que estén bien detallados, que tengan bonita letra también, para compartirlo con los demás, para que de esta manera tratar de que pasen la clase, que no se queden, porque se quedan a veces, sí saben, pero no saben cómo explicarlo. Entonces, están redondeando sobre lo mismo y nunca se desarrollan. Es como que tengan un carro que quieran avanzar y lo tienen en neutral. Tienen el tanque lleno, las llantas están buenas, la máquina es del año, pero le dan al acelerador y no avanzan. ¿Por qué? Porque no saben cómo poner esa marcha. Entonces, por esta tutoría me pareció excelente. Quiero ir a Fanny. Pues ha sido una clase bastante desafiante por bastante contenido, pero que, o sea, no es como que tiene que estar ahí insistiendo en que aprendamos, sino que con la responsabilidad que hay, pues uno busca aprender y a sacar hasta donde no puede. Y es así como uno aprende para, o sea, amplía su contenido sí o sí. Correcto. Y eso es lo, lo, lo que uno busca, Sí. de explorar nuevas cosas, aprender nuevas cosas y como decían todos, sacarnos de lo que siempre hemos tenido, porque incluso venimos del periodo pasado de una clase que era aprenderse el contenido tal y como está en el libro. Qué barbaridad. Y pues diferente. Se aprende bastante. Y saben Sí. que a mí lo que más me alegra es que al pasar estas 3 clases conmigo, el mayor trofeo para mí es cuando voy a visitarlos a que están haciendo la práctica y decir, bueno, vine a hacer la práctica y ya me dejaron trabajando. Increíble, si existe la plaza, los dejan trabajando ahí. Eso me da una satisfacción de saber de que son profesionales transformados y que son diferentes y que los escogen a ustedes en vez de traer gente de afuera que están complacidos con su trabajo. Y también darme cuenta que algunos de ustedes son emprendedores que están poniendo su negocio, están luchando y están buscando y en la toma de decisiones también. Entonces, una última opinión, Gerson, y finalizamos. Bueno, en lo personal ha sido pues una experiencia bastante grande porque llevo las 3 clases suyas y uno antes de entrar al periodo primero consulta así con personas que ya han llevado las clases y lo primero que me decían, no lleves las 2 de él con seminario porque es muy difícil, no vas a poder. Y ya cuando supe que iba a dar producción, pues también uno empieza a formar como un temor. Pero ya después dije, bueno, voy a empezar a ver qué tal y si no las puedo, pues voy a ver si las cancelo, pues. Porque mi problema de llevar seminario el otro año es porque de enero a abril en mi trabajo no me dan permiso los sábados. Trabajamos de 7 a 7 por las declaraciones mensual de rentas. Entonces, ese era mi miedito, pero dije, bueno, voy a intentarlo y es muy amplio. Siento que llevar las 3
es bastante pesado, pero no lo siento como muy pesado a la misma vez, sino como un riesgo. Y Sí. como en mi trabajo me han enseñado muchas veces a desarrollarme, es ponerle a cada cosa que realizo interés. Verlo desde varios puntos de vista y conocer la naturaleza de cada tema. Entonces siento que eso me ha ayudado mucho en los exámenes. Sí, te felicito porque eso es un ejemplo de que cuando se quiere se puede. Y si te das cuenta de que es pesado. Y lo bueno es que has sacado buena nota. O sea, que no es que vas pasando de panza, sino que en algunos casos has sacado la nota más alta. Entonces sí, hay que hacer mucho esfuerzo porque hay que trabajar bastante con la cabeza. Sacar 3 clases, pueden ser 5, uno tiene la capacidad de hacerlo, pero sabe que tiene que sacrificarse. Y para unos es más fácil y para otros es mucho más difícil. Hay alumnos que se lo han llevado una de mis clases y la han repetido hasta 4 veces, ¿verdad? Porque no la pueden pasar. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Pero hay ejemplos de que es bien difícil y no se puede, y hay otros que, mire, sí se puede. Entonces, Gerson es un ejemplo de que llevando 3 clases la ha sacado con excelente nota. Entonces, hay que ver de que somos capaces, porque si no tenemos el tiempo, no solo se trata de inteligencia, se trata de que a veces no tenemos el tiempo, otras veces se trata de que no puedo con tanta carga, y otras veces de que no memorizo o no le entiendo a la metodología. Entonces, hay varios factores que se unen ahí, pero esperemos que siempre, pues, uno hace lo posible por tener cumplidas sus metas. Y si solo voy a llevar una, la voy a llevar y la voy a pasar. Entonces, hay muchos de los casos en donde sí quieren llevar una o dos, pero no se dan las circunstancias, no tienen el tiempo o no tienen la oportunidad de que se puedan cargar con 2 materias. Y dicen, no, realmente tengo que elegir una. Yo siempre les digo, mire, trate de pasar formulación, porque el seminario es como más analítica y viene todos los meses, y formulación a veces tiene sus problemas. Además, con seminario no tiene el requisito de las 5 personas. Dicen que con 2 que matriculen se lleva la clase. He tenido algunos periodos que solo lo ha matriculado una persona. Entonces me alegra mucho y espero que les sirvan los conocimientos. Aquí nos terminamos, solo quedó pendiente con el ejemplo de las avalúos de propiedades urbanas y rurales, que sí necesitan tener algo práctico para desarrollarlo. Vamos a buscar algo sencillo en los 2 casos. Y luego cualquier pregunta, pues en el chat estamos a la orden. Les agradezco mucho su tiempo y aquí terminamos. A menos que tengan alguna consulta o algo, pues nos veremos en examen. Doctor, disculpe, Dime. quería consultar. Que cuando va, yo sé que no es de esta clase, pero cuando nos va a subir los videos de producción. Los videos. Pues fíjate que tendría como el martes. Y no sé si logré escuchar algo referente a... Cuando me dices producción, me estás hablando de administración de la producción. Ajá, sí, sí, exacto. Sí, y también le quería, no sé qué, solo sé que dijo algo sobre ejercicios prácticos de los avalúos. Eso le quería comentar de que ya cuando estaba en el tema de las zonas rurales, hay un video como práctico, pero no carga. Ah, mira. Está bueno que me lo haga. Hay que ver. Sí, entonces solamente está lo teórico, digamos, y práctico no hay, y en el otro también, en las zonas urbanas tampoco hay práctico, solo teórico. Sí, es que no los quise cargar tanto y más que todo supiera, pero sí un ejemplo real, ¿verdad?